Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 1 y vamos a empezar hablando de lo que son las fuentes. Las fuentes comúnmente sabemos que es de donde brota o emana algo. Entonces, en este caso, vamos a referirnos a las fuentes del derecho. La expresión fuentes del derecho, por lo general, es utilizada en diversos sentidos. A veces se habla como fuente legitimadora del derecho, en el sentido de que el ordenamiento jurídico debe tener la justicia como un principio que lo inspira y basarse en las ideas universales que derivan del derecho natural. Por su parte, en otro sentido, se habla también de fuente de conocimiento de derecho para referirse a los medios de los que se valen los juristas para conocer el derecho positivo en una determinada comunidad, en un momento histórico también determinado. Sin embargo, a los efectos de lo que nos vamos a referir en esta fuente, lo más importantes son las fuentes en sentido material y formal, que son las que vemos y desarrollaremos a continuación. Entonces, la clasificación de las fuentes de la fuente del derecho en general se hace en base a 3 grupos. La primera de ellas, las fuentes históricas. La segunda, las fuentes materiales o reales, y la tercera, las fuentes formales. Cuando hablamos de fuentes históricas, decimos que son todos los documentos que a lo largo de la historia se han referido al derecho. Estos sirven como un vehículo para dar a conocer el derecho que ha regido anteriormente. Algunos ejemplos pueden ser aquellos papiros o pergaminos que existieron en la Edad Antigua, donde de alguna u otra forma se normatizaba algunas conductas. Otra de las fuentes son las fuentes materiales o reales, referidos a aquellos procesos culturales y sociales y religiosos que van a determinar el contenido de la norma. Estos emergen de los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son reguladas por el derecho. Aquí podemos hablar que derivan de problemas de diversa índole, políticos, sociales, culturales, económicos, religiosos, entre otros, los cuales hacen que se incite a la autoridad competente a regularlo mediante normas jurídicas para así tener un control, y un ejemplo de ellas son las leyes que emergen o que están emergiendo por el aumento de la violencia intrafamiliar. En este caso, en nuestro país, tenemos leyes que regulan la violencia contra la mujer y la familia, como uno de los ejemplos. Pasando a otras de las fuentes, son las fuentes formales. En este caso, son referidos a aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una actitud específica para crear normas jurídicas. Es decir, consiste en todo proceso formal de elaboración de las normas jurídicas. Esta a su vez se divide en fuentes formales directas, a las cuales vamos a ver la ley y la costumbre, y otras fuentes formales indirectas conformadas por la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la analogía. Aquí vemos entonces el gráfico un poco más ampliado de esta fuente, y en el caso de las fuentes subsidiarias a la ley, tenemos de carácter sublegal, rango de superioridad por debajo de la ley. Tenemos estas formaciones como lo son los decretos, los reglamentos, las resoluciones y las providencias administrativas. Entonces, pasando
a lo que es lo específico de la fuente del derecho fuentes del derecho de hidrocarburos. En este caso, en primer lugar, tenemos a la fuente formal, como lo es la Constitución, conocida como la ley fundamental de la organización de un Estado, también como la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. Pero si vamos a entrar a definirla en un sentido formal, se dice que es el código político en la que el pueblo, mediante sus representantes, por él libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su organización y especialmente los relativos a las libertades políticas del pueblo. Ahora, si llegáramos a considerar el tema de la Constitución desde un aspecto histórico, entonces la idea constitucional es muy antigua. Desde aquellos tiempos, Aristóteles, en su obra Política, definía a la Constitución como el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquellas que están sobre las demás, la autoridad soberana, y añadía que la Constitución determina la organización de la autoridad del Estado, la división de los poderes del mismo y la residencia de la soberanía y, en fin, de toda sociedad civil. A pesar de lo antiguo que podemos ver, que pues, de donde proviene esta definición, pues todas las partes básicas se mantienen y fueron las que dieron el sustento a lo que es hoy en día estos principios de la Constitución. Entonces, llevándolo al plano nuestro, el artículo 7 de la Constitución Nacional nos define que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Esta es, entonces, la, la Carta Magna, la Carta Fundamental, esa ley que está por encima de todo, que es la Constitución. Tal y como lo vimos en la gráfica de la pirámide de Kelsen. Entonces allí se regula las bases fundamentales que dan paso a las demás legislaciones y regulaciones desde el punto de vista jurídico de esta materia de derechos de hidrocarburos. Así como lo mismo que lo establece el artículo 12 de esta Constitución, la cual hace que se desarrolle todo este ámbito de las disposiciones legales. Por eso se dice que es la fuente que inicia todo este devenir del desarrollo del derecho de hidrocarburos. Pasamos ahora a la segunda fuente formal de este derecho, como lo es la ley. Podríamos decir que se define a la ley como una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los ciudadanos o de los gobernados. Ahora, conjugando un poco lo que son estos conceptos con lo establecido en la Constitución Nacional como norma suprema, pues vemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 202, establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente
normas relativas a determinadas materias se podrán denominar códigos. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de leyes. Existen dos clasificaciones. En sentido formal, tenemos las leyes orgánicas, especiales y ordinarias. Y en sentido material, tenemos el decreto ley y el reglamento. Entonces, en sentido formal, el primer tipo de ley son las leyes orgánicas. Esta la conseguimos en el artículo 203 de la Constitución y nos dice que estas leyes son las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo de otras leyes. Los juristas coinciden en afirmar que estas leyes orgánicas deben situarse exactamente debajo de la Constitución Nacional en su rango de aplicación de conformidad con la estructura piramidal ya explicada. El otro tipo de ley en este sentido formal es la ley especial o leyes especiales. Son aquellas que rigen con preferencia en el campo, como lo dice su palabra, en el campo de su propia especialidad. Estos se rigen con preferencia sobre las leyes ordinarias. Y hay otros tipos de leyes especiales de importancia, como lo constituyen los tratados internacionales, los cuales son compromisos que los estados adquieren como miembros de la comunidad internacional en forma de tratados, convenciones, actas, protocolos, acuerdos o concordatos. Y por último, dentro de este sentido formal, tenemos las leyes ordinarias. Estos son los actos sancionados por la Asamblea Nacional como cuerpo colegislador, y se dice que es colegislador porque muchas de ellas emanan de proyectos creados por la sociedad y son tomadas por el cuerpo legislador a los fines de convertirlos de una ley con la formalidad que se exige. Según los estudiosos del derecho, estas leyes ocupan el tercer lugar de importancia dentro de la formación piramidal del derecho. Ahora, en sentido material o real, decimos que el primer tipo de ley en este sentido son los llamados decreto ley. Estos son actos con fuerza de ley que emanan del Poder Ejecutivo Nacional en el uso de las facultades y atribuciones que le acuerda la Carta Magna. Tienen igual rango, igual que lo que es la ley. En el mundo, por regla general, los decretos leyes representan un medio abusivo e inconstitucional de que se valen ciertos gobiernos de facto o de hecho para evitar las normas que necesitan, es decir, para ejercer las facultades usurpadas al poder legislativo, quien es el único que puede dictarlas de acuerdo con la Constitución en los regímenes democráticos. De ahí que al restablecerse la normalidad constitucional, una de las medidas que adopta el Congreso o la Asamblea Nacional, si sea el caso, es determinar la validez o la nulidad de estos decretos leyes. Ahora, en el caso de Venezuela, en la Constitución Nacional, específicamente en el último parte del artículo 203, nos habla de la existencia de las leyes habilitantes. ¿Qué son las leyes habilitantes? Son aquellas
y actos sancionados por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes a fin de establecer directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan al presidente de la República y que tiene un rango y valor de ley. En el caso de estas leyes habilitantes, deben fijar el plazo de su ejercicio. Entonces, es a través de estas leyes habilitantes donde se le da la potestad al Poder Ejecutivo para dictar decretos ley. Vamos a pasar ahora a otra de las fuentes del derecho de hidrocarburos, como lo es la jurisprudencia. Esta es una fuente indirecta del derecho. En el caso de Venezuela, esta fuente ha tomado importancia en el sentido de que las decisiones, en el caso específico de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son vinculantes para los tribunales de la República. Es decir, que las decisiones de determinada materia y que los criterios allí establecidos deben ser tomados como parte de la legislación y en el caso de las interpretaciones que hagan de las leyes, y que las haga esta Sala Constitucional, tienen la potestad de hacer esas interpretaciones y hacer vinculantes para todos. Así lo explicaremos un poco más adelante. Esto no quiere decir que las demás salas del Tribunal Supremo no tengan con sus decisiones reiteradas, puedan crear un criterio orientador para los demás tribunales de la República. Pero bueno, antes de todo ello, vamos a definir lo que es la jurisprudencia. Se puede decir que se entiende por jurisprudencia la actividad desarrollada por los jueces al aplicar el derecho, dictando sentencias que deciden casos concretos que se presentan a su conocimiento. También podemos decir que la jurisprudencia es aquella que está conformada por un conjunto de decisiones de los tribunales que sirven de criterio o fundamento razonable en aquellos casos en que no existe una ley que claramente lo regule. Por ejemplo, cuando se dice que un determinado fallo o decisión del tribunal creó un criterio jurisprudencial. También podemos definir a la jurisprudencia como el conjunto de fallos o sentencias firmes y uniformes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. De igual forma, podemos entender por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones o decisiones, o también llamadas sentencias. Ahora vamos a ver un pequeño caso práctico con respecto a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional de fecha 7 de abril del año 2015, sentencia número 423, en un caso en donde está PDVSA Petróleo como parte. Y es el caso de lo que son las prerrogativas y privilegios de ley que tiene la República. En estos casos, las sentencias reiteradas desde hace más de una década, viene el Tribunal Supremo de Justicia emitiendo una serie de decisiones y criterios jurisprudenciales en donde a quienes se les debe aplicar esa
esos privilegios y esas prerrogativas de ley que tiene la República. Y pues en este caso, esto siempre se ha aplicado por razones de interés público, ya que la República, cuando es sujeto de una relación procesal, goza de esos privilegios. Esos privilegios y prerrogativas procesales son de estricto orden público, por tanto son irrenunciables y así deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en donde sea parte la República. En esta decisión, como en múltiples otras que se han dado, se observa que la Sociedad Mercantil PDVSA Petróleo S.A. es un ente descentralizado funcionalmente, pero con fines empresariales. Por eso se dice que es una empresa del Estado. Y al ser una empresa del Estado y tener derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, pues gozan de este privilegio y prerrogativas, los cuales han sido declarados por las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Estos privilegios y prerrogativas se manifiestan principalmente de dos formas. En primer lugar, consiste en que toda sentencia definitiva contraria a la pretensión de sección o defensa de la República debe ser consultada a un tribunal superior competente, tal como lo dispone el artículo 72 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Esto como consecuencia que no aplica la confesión ficta o la adición de los hechos en el caso de que esté inmiscuida la República o alguno de sus entes o empresas, como el caso de PDVSA. Y en el caso de no asistir o no dar contestación a determinada pretensión, pues siempre quedarán contradichas y pasarán a un tribunal superior para que sean revisadas. La otra de las prerrogativas o privilegios procesales que da la ley a la República y sus entes es que sus bienes no pueden ser objeto de medidas de embargo, bien sea preventivo o ejecutivo, con las excepciones luego de cumplir con el procedimiento de ley. Ahora vamos a pasar a otra de las fuentes del derecho de hidrocarburos, como lo es la costumbre. Y vamos a dar una serie de definiciones dadas por diferentes juristas, comenzando por definirla como que la costumbre es una de las fuentes del derecho. No es otra cosa que normas jurídicas no escritas que son impuestas por el uso. También se puede decir que costumbre es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo. También podemos decir que es la manifestación de la conducta jurídica hecho por el pueblo mediante el uso constante y que es observado como regla necesaria y obligatoria. También se puede decir que la costumbre es la observancia constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad social, con la condición de que responden a una necesidad jurídica. Por último, podemos decir que la costumbre puede conceptualizarse como la constante y reiterada repetición de una conducta social deseada y necesaria para el desarrollo de la sociedad. La costumbre podemos decir que tiene dos elementos fundamentales.
un elemento material que es la reiteración de un determinado comportamiento y otro elemento espiritual que es la elevación de ese comportamiento a un modelo de conducta. Pasamos ahora a otra de las fuentes, como lo es la doctrina. Esta palabra doctrina significa enseñanza. Según García Maínez, se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o ya sea con la finalidad de interpretar normas y señalar las reglas de su aplicación. Otro concepto es que doctrina no es otra cosa que las opiniones, estudios y tratados de los jurisprudentes o jurisconsultos. No es en ningún caso vinculante, puesto que se basa en la especulación y tiene una base de sustentación bastante subjetiva. También podemos decir que la doctrina son los estudios de carácter científico que los juristas realizan en torno al derecho, ya sea con un propósito sumamente teórico o con la finalidad de señalar las normas de su aplicación mediante la interpretación. Principalmente, la doctrina busca dos propósitos. Uno que es puramente especulativo para sistematizar los preceptos de un autor o jurista y también con la finalidad de interpretar la norma señalando las reglas para su aplicación, bien sea para criticarlo o para proponer nuevas normas. La importancia de la doctrina es que sirve de instrumento para que otros nuevos estudiosos del derecho aumenten sus conocimientos y aporten nuevas teorías. También se debe hacer mención que en muchas oportunidades las decisiones de los altos tribunales de la República, sus criterios reiterados que se convierten en jurisprudencia, pues toman en cuenta esos aspectos doctrinarios o esos pequeños fragmentos que son tomados para dar fundamento a las decisiones. Ahora voy a pasar a hacer una pequeña referencia de lo que es el derecho de propiedad de yacimiento o de los yacimientos de los hidrocarburos, según el ordenamiento jurídico actual vigente. Y es que la ley orgánica especial que está vigente recoge el principio de que los yacimientos de hidrocarburos son de la propiedad de la República y tiene ahora un rango constitucional. Y es que efectivamente nuestra ley fundamental, es decir, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ratifica expresamente la propiedad de la República sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el país, tal y como lo comentamos en el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bien del dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles.
Esta ley vigente recoge el texto constitucional y admite el concepto de que de, la propiedad de los yacimientos son de la República y que esa propiedad se ejerce sobre todo lo que se encuentre dentro de las fronteras nacionales. Esto en razón de que con tal de con tal delimitación se comprende eh, las celebradas con cualquier tratado internacional con países circunvecinos. Con este principio de propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos se derivan importantes consecuencias, como son las que el Estado puede explotar directamente sus recursos, regular su explotación y cuando las referidas actividades sean utilizadas por otras personas, tiene el derecho a obtener de estas una participación o regalía sobre ese recurso que fue explotado. No se trata entonces de una propiedad nuda, sino de una plena propiedad. Las Naciones Unidas reconocen el derecho de propiedad de los estados nacionales sobre sus recursos naturales, pero esa propiedad es común e indivisa, es decir, no puede repartirse o acreditarse ni en tiempo ni en espacio como cuota parte para patrimonio particular de cada ciudadano, sino que debe permanecer como un bien patrimonial común e indiviso de todos los venezolanos que conformamos la nación. Aparte de ello, quiero hacer una mención que establece la ley vigente. En los casos cuando un yacimiento de hidrocarburos se encuentre o forme parte del dominio con países limítrofes para la explotación. En estos casos no podrá realizarse sin una previa celebración de un convenio de unificación con esos países limítrofes y a falta de un acuerdo oportuno, el Ejecutivo Nacional adoptará medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la República, incluyendo dentro de esas opciones la revocación de esos derechos de explotación en esa área. Bueno, con este punto damos por concluido el temario de la unidad número 1 y pasamos inmediatamente a desarrollar la unidad número 2 referida al proceso industrial petrolero, iniciando con lo que es la definición de petróleo. Y decimos que petróleo viene de la palabra petróleo, que significa aceite de piedra. En sí es un aceite mineral natural constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos en menor cantidad. Su definición científica es que es un conjunto de compuestos químicos que son complejos y cuyos principales compuestos son hidrógeno y carbono. En menor cantidad también contiene azufre, nitrógeno y oxígeno. El petróleo es una sustancia combustible negra y viscosa
que es líquida a temperatura y presión normal. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por las acciones de microorganismos, como lo son restos de plantas y animales marinos, así como diatomeas, algas, moluscos y peces en mares interiores poco profundos que después fueron cubiertos por arcilla, arena y fango sedimental. Sumado a esto al incremento de la temperatura por el enterramiento de todos estos compuestos y por el transcurso del tiempo, es decir, millones y millones de años, pues, vieron la compactación y el producto de estos hidrocarburos. Por esto mismo es que se dice y se sabe de que el petróleo es un recurso natural, fósil, no renovable. Ahora vamos a pasar a definir lo que es el gas. Y se dice que el gas es todo fluido aeriforme a la presión y temperatura ordinaria. Entonces, es un carburo de hidrógeno con mezcla de otros gases que se obtiene por la destilación en vasos cerrados de carbón de piedra y se emplea comúnmente para lo que es el alumbrado, las calefacciones y para obtener la fuerza motriz combustible, entre otros múltiples usos. Ahora, lo que es el gas natural. Este gas natural es una mezcla de compuestos de hidrógeno y carbono, así como de pequeñas cantidades de compuestos no hidrocarburos en fase gaseosa o en solución con el petróleo crudo que hay en los yacimientos. La molécula del gas natural está compuesta por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. El gas natural como tal está compuesto por los 4 primeros hidrocarburos saturados de la serie parafínica, especialmente metano, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, helio y en ocasiones gases como el ácido sulfhídrico. Para explotar los yacimientos subterráneos del gas natural es preciso perforar las capas superiores de la roca, arena o pizarra, para permitir al gas precipitarse a gran velocidad hacia la superficie. La perforación del pozo de gas es muy similar a la de los pozos del petróleo. Cabe destacar que en caso de escasez de gasolina, pudiera obtenerse por síntesis a partir del gas natural este combustible de gasolina. A los efectos de ilustrar un poco y hacer, anexé una pequeña gráfica en la cual se evidencia cómo se encuentra en el subsuelo de estos hidrocarburos. Y de allí vemos que por encima de lo que es el petróleo siempre se encuentra el gas natural, rodeado de esa roca impermeable, y el petróleo rodeado de agua y de la roca impermeable. Para ver un poco cómo están correlacionados estos dos hidrocarburos tan importantes. Luego sigue en el tema de esta unidad una serie de conceptos
eh, que son solicitados en una actividad previamente asignada para ser evaluada, por lo cual no voy a adelantarme a ella y seguiré con el proceso industrial petrolero o refinatorio. Estos procesos de la industria petrolera principalmente constan de una inversión muy alta, inversión desde el punto de vista financiero, que, que tiene gran importancia y que dependiendo de esta fase, pues se desarrollará esa posterior etapa de producción. La misma que puede resultar o no, dependiendo si llega a ser exitosa esa primera fase de investigación. Entonces, en ese entendido, el proceso de la industria petrolera componen dos etapas. La etapa de preproducción y la etapa de producción. Producción como tal. En esa primera etapa de preproducción se dan tres principales procesos que determinarán si se puede pasar a una segunda etapa de producción o no. Y esas tres etapas son el proceso de prospección, proceso de adquisición y proceso de exploración. El primero de ellos, es decir, el de prospección, es donde se realiza la búsqueda a gran escala de áreas ricas en hidrocarburos. El término hidrocarburo es sinónimo de petróleo, ya que esta es la combinación del hidrógeno con el carbono, como ya les expliqué. Luego, en la etapa de adquisición, se realiza la obtención de un derecho a explorar y explotar un área donde está la concesión y el pago de determinados derechos. Y luego, en el proceso de exploración, se realiza la perforación hasta encontrar el gas incorporado, y ello permite establecer las reservas probables que puedan existir, así como también ayudar a decidir si se sigue o no con dicho proceso. Luego de ello se pasa a la etapa de producción. Una vez que el tercer proceso de preproducción indica que sí se continúa, entonces pasamos a los procesos de esta etapa de producción, que son dos: etapa del desarrollo y etapa de producción. En el desarrollo, esta etapa, este primer proceso de esa etapa de producción, se da el proceso intermedio entre la etapa de preproducción y la etapa de producción. Pues en esta se determinan las reservas probadas para pasar recién a la producción como tal. Luego ya en la producción, que es ese segundo proceso de la etapa de producción como tal, pues desde un enfoque contable, la producción termina en la boca de lo que sería el pozo petrolero, para luego sí pasar a la distribución y posterior venta de esos hidrocarburos. Por último, en esta unidad quiero hacerle la referencia a lo que es el proceso refinatorio del petróleo. La refinación del petróleo es un proceso complejo utilizado para separar las fracciones de los diversos hidrocarburos, sobre todo partiendo del petróleo crudo, que es un petróleo sin procesar, y es a través de este proceso de refinación que los diversos productos del petróleo, tales como aceites,
químicos, biocombustibles y gases son sustancias que se manipulan diariamente en todo el mundo. Este proceso tiene 5 procedimientos básicos de refinación de petróleo, los cuales son, en primer lugar, la separación, que es mediante un proceso de destilación o absorción; otro que es el craqueo, que es el rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas; la otra que es la reformación, que es la redisposición de la estructura molecular; la combinación, que consiste en que esas moléculas más pequeñas sean combinadas con el fin de obtener moléculas más grandes; y el último, que son los tratamientos, que es cuando se remueve químicamente eh, una serie de contaminantes que siempre arrastran este proceso refinatorio, que conlleva siempre sus contaminantes, los hidrocarburos. Eh, También a los efectos de ilustrar este proceso de refinación, encontramos esta gráfica en donde el petróleo crudo, que se ve acá a mano izquierda, ingresa a este proceso destilatorio debido cuando es sometido, perdón, a, a grandes temperaturas, y a través de este proceso de destilación fraccional vemos que a medida de que se calienta y a determinadas temperaturas, pues teniendo la base con la parte de más temperatura, más calor, hasta la parte alta, la parte más fría, pues vamos obteniendo cada una de los productos derivados de hidrocarburos, específicamente del petróleo crudo. Entonces allí vemos cómo se hace para la obtención del gas, de los químicos, de la gasolina, de la nafta y de todos los demás productos que vemos en la gráfica. Bueno, con esto terminamos la clase por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.